No leamos con detenimiento Isaías capítulo 53. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Voy a leer y ustedes me pueden seguir con su vista. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hoy nos hemos reunido para celebrar, pero no solamente es una celebración. La verdad es que el mandato del Señor Jesucristo fue a recordar. Sí, hoy nos gozamos y nos alegramos por tener un Cordero perfecto. Hoy nos emociona pensar en que en esa cruz fue derramada su sangre que nos hace aceptos delante de Jesús, de nuestro Padre Celestial. Pero quisiera llamar su atención al pasaje de 1 Corintios capítulo 11. Y hoy que estamos en este escenario y en este ambiente, quisiera que ustedes pensaran en lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Y puedo leer desde el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Podemos leer la última parte de este verso. Haced esto en memoria de mí. La verdad es que el ser humano tiene una necesidad de hacer las cosas porque es tan fácil de olvidar. Cuando nosotros nos damos cuenta cómo es nuestra mente, caemos en razón de que tenemos una mente muy olvidadiza, porque nuestra memoria también ha sido afectada desde la caída del ser humano. La necesidad existe de recordar esto porque nuestra memoria es muy corta. Con frecuencia nosotros olvidamos lo que no deberíamos olvidar, pero recordamos lo que no deberíamos recordar. ¿No les parece que es una habilidad de nuestra mente aprender lo que no deberíamos
aprender? ¿No le parece que es una habilidad de nuestra mente guardar registro de las cosas que deberíamos olvidar cuando nos han ofendido? Pero qué fácil es olvidar lo que no deberíamos olvidar. Qué fácil es dejar de pensar en lo que debería estar grabado en nuestra mente. Y por eso el llamado de Dios en esta porción de la Escritura es: haz esto, ¿en qué? En memoria de mí. Es una manifestación de la profunda depravación de nuestro corazón cuando nosotros olvidamos. Y por eso el llamado es: hazlo en memoria de mí, porque tu depravación te va a hacer olvidar lo que no debes olvidar. Si tenemos la tendencia a olvidar a nuestro verdadero amigo, si tenemos la tendencia a olvidar a nuestro bien amado Jesús, en quien nuestras almas se deleitan, verdaderamente nos damos cuenta que hemos sido contaminados y que estamos contaminados. Porque ¿cómo olvidar ese sacrificio que acabamos de leer en el capítulo 53 de Isaías? ¿Cómo olvidar a aquel que puso su vida, aquel que derramó su sangre por nosotros? ¿Cómo olvidar eso? ¿Y por qué lo olvidamos? Por esa depravación que hay en nuestro corazón. Deberíamos sentirnos humillados cuando nos damos cuenta de nuestra facilidad de olvidar. Deberíamos sentirnos apesadumbrados de esta mente tan olvidadiza, que debería llevarnos a reconocer que es solamente por gracia. Porque ¿cómo es posible que alguien a quien ha sido amado de la manera que usted y yo hemos sido amados, podemos olvidar? ¿Y cómo es que a pesar de ser tan olvidadizos, podemos mantenernos en pie? ¿No le parece que es la pura gracia de Dios la razón del por qué usted está hoy de pie? Porque si fuera usted juzgado por simplemente olvidar el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, debería ser suficiente castigo para que usted y yo estuviéramos exterminados. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo diciendo y recordando las palabras del Señor Jesucristo: haced esto en memoria de mí, es porque el Señor Jesucristo estableció estos lineamientos, dos figuras que pueden representar, simplemente son imágenes de una representación. La figura del bautismo y la ordenanza de la Santa Cena son solamente figuras para que nosotros podamos recordar constantemente nuestra vida pasada en el bautismo y el nacimiento a una nueva vida, y recordar constantemente el sacrificio de Jesús, porque tendemos a olvidar. Y esto nos hace pensar que esta lección que Jesús trata de enseñarnos desde el inicio de nuestro cristianismo es por lo mismo que usted y yo enseñamos a nuestros hijos. Usted y yo enseñamos a nuestros hijos y les damos instrucciones y utilizamos figuras que puedan ayudarle a entender cuál es la verdad. Y sabe, el Señor Jesucristo, como el perfecto maestro, nos deja establecido dos figuras para que usted y yo recordemos constantemente lo que usted es, lo que usted fue y lo que Cristo es y lo que Cristo hará. Por eso es la necesidad de hacer esto en memoria de Él. Hacer esto en memoria de Él. Es una forma de adoración. Pero ¿quiénes participan en esto? ¿Quiénes participan en recordar? La palabra lo dice en el mismo pasaje, y por cuestión de tiempo no haremos un estudio exhaustivo, pero podemos darnos cuenta que en el capítulo 10 y capítulo 11,
El apóstol Pablo habla de quiénes son los que podrían utilizar y quiénes son los que no deberían participar de la Santa Cena. En el capítulo 11, del verso 17 al verso 22, establece quiénes son los que no deben de participar. Y del verso 27 al verso 32 también establece quiénes no. Pero quienes sí pueden participar son aquellos los que han sido rescatados por la sangre del Señor Jesucristo. Son aquellos que han recibido ese sacrificio y han sido objetos de el beneplácito, de la bondad, de la misericordia de Dios. Son todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Aquellos que tienen fe depositada solamente en Cristo. Nadie más puede participar de la cena del Señor. Solo aquella persona que ha reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador. Y espero ser tan explícito en esto, porque nadie más debe participar. Y si hay alguien que participa no reconociendo a Cristo como su Señor y su Salvador, está tomando condenación para sí mismo. La única persona y las únicas personas que pueden tomar y participar de este pan y de este vino son aquellos que han entregado su vida al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Porque es la forma en que podemos discernir ese pan. Porque cuando usted toma ese pan, no está tomando, no creemos en la transubstanciación como los católicos, no estamos tomando el cuerpo literalmente de Jesucristo. No estamos tomando la sangre literalmente de Jesucristo, no. Estamos reconociendo que ese pan fue la carne, el sacrificio, la tortura de Cristo. Y estamos recordando, Cristo fue inmolado por mí. Y yo estoy siendo parte de eso, estoy recordando ese martirio de Cristo. Y cuando bebo su sangre estoy diciendo, esa sangre fue la expiación perfecta para mi redención. Y yo sé eso, yo puedo vivir eso, yo puedo reconocer eso. Y Él es mi Señor. Y esta noche nos hemos reunido y el programa está diseñado para que usted y yo, los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, podamos reconocer, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Por eso los únicos que pueden participar es aquellos que pueden decir, Él es mi Dios, es Cristo mi Salvador. Yo soy un discípulo de Jesús, yo soy un hijo de Dios. Y trato de reflejar por la sangre de Cristo ese carácter perfecto de Cristo. Hermanos, no podemos juzgar la salvación. Y no estoy aquí para juzgar la salvación de nadie. Pero sí estoy animándoles a analizar nuestro corazón. Porque miren cómo lo dice el versículo 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor, ¿qué dice? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Nadie más puede probarnos. Nadie más. Y Dios nos libre de juzgar a alguien. En verdad, Dios nos libre de juzgar a alguien. Pruébese cada uno
a sí mismo. ¿Y cuál es el propósito de esta ordenanza? Recordar a Jesús. No tiene otro propósito. Hermanos, ¿puede usted recordar a Jesús? Queremos que este culto sirva para eso. Hoy nos hemos acercado a la mesa y la mesa está puesta. Recordemos a nuestro Señor y Salvador. Recuerden quién es. Recordemos quién fue. Recordemos en este preciso momento ese sacrificio en esa cruz. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y no apelo a su imaginación, apelo a su memoria. Esa historia que usted y yo conocemos. Recuerden esa historia. Recordemos que Él murió. Pues es eso lo que especialmente se nos ordena en este mandato, hacer esto en memoria de mí. Pero ¿sabe? No solamente veamos a ese Cristo crucificado, sino veamos también a ese Cristo resucitado. Porque esa sangre fue necesaria para poder resucitar, porque no hubo resurrección sin haber muerte. La muerte solamente fue un paso para esa resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que usted y yo podemos recordar hoy en día. Sí, el sacrificio tortuoso de Jesucristo, pero también la victoria sobre el pecado, porque sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ha resucitado de entre los muertos y esa es la esperanza que usted y yo tenemos, de que nuestro Salvador ha resucitado. Y por eso hoy nos hemos reunido para celebrar, sí, la muerte de Cristo que fue necesaria para su resurrección. Predicamos y lo que predicamos es a Cristo crucificado. Pero también podemos mirar a Cristo y ser salvos por ese sacrificio, salvos de una ira eterna para una resurrección eterna. Yo les ruego que hoy lo recordemos. Y como iglesia hemos establecido hacer esto por lo menos 3 veces al año. Pero no basta hacerlo aquí. Es necesario recordarlo fuera de aquí. Esto nos ayuda y nos estimula como congregación y en una adoración comunitaria, pero no es todo esto. Tenemos que recordar a Cristo crucificado y a Cristo resucitado en nuestro trabajo, con nuestras familias, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Hacer esto. Les pido y les ruego que recuerden esto. Que su corazón rebose de fervor y de amor cada vez que usted lo recuerde. Termino llevándoles, por favor, a 2 Corintios. Capítulo 5.
versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Y 15. Vamos a leerlo juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. El amor de Cristo nos constriñe. Hoy usted ha venido aquí para recordar el sacrificio. Y cuando usted ve ese sacrificio, el amor de Cristo nos controla. ¿Es Cristo el Señor de su vida? Si es Cristo el Señor de su vida y el Salvador de su vida, el amor de Cristo le va a controlar. Pero quizá usted dice, ¿sabes? Yo he estado batallando. Como veíamos hoy en la mañana, las obras de la carne es parte de mi naturaleza y estoy haciendo eso, pero me doy cuenta que necesito hacer los ajustes. Hoy Dios le dice, venid a mí, mírame a mí y serás salvo. Examinémonos.